Amigos, ha pasado un mes de que le pusimos el GPS de rastreo de la marca Satrac al camión y hoy le vamos a hacer un review. Spoiler, puede ser uno de los mejores GPS de rastreo en el mercado. ¿Cómo están, amigos? Saludos a todos, bendiciones como siempre, bienvenidos de nuevo a su canal FLD Life, donde se trata todo lo relacionado en el transporte aquí en los Estados Unidos de América. Hoy vamos a hablar del famosísimo GPS de la marca Satrac. Como ustedes saben, les hice un video, se los traje, se los presenté el producto y pues bueno, ya lo he usado un mes y ahorita les voy a hablar de mis experiencias usándolo, qué pienso sobre él y por qué, como les adelanté, por qué pienso que puede ser uno de los mejores GPS en el mercado. Y pues bueno, amigos, la razón por que yo creo que es uno de los mejores GPS en el mercado es porque simplemente no solo es un GPS de rastreo satelital para que tú sepas dónde está tu camión, sino que tiene muchas funcionalidades que están diseñadas para el dueño operador o para alguien que tiene una flotilla de camiones que tiene varios choferes, y todos los GPS se pueden customizar a tus especificaciones. Por ejemplo, ellos te dibujan una cerca virtual por medio de Google Maps y te pueden hacer que si tú tienes una flotilla de camiones, cada que un camión salga de la yarda te avise. Es número uno, que muchos no lo tienen. Tiene otra funcionalidad, la cual yo les pedí a mis amigos de Satrac que me pusieran en mi GPS todas las funciones que yo pensaba que eran funcionales para mí. Otra de las cuales yo tengo es también que cada vez que abro el switch de la ignición me mande un mensaje de texto. Y lo bueno de todo esto es de que no solo te avisa por mensaje de texto, sino también una alerta por la aplicación de ellos. Entonces vamos allá, les voy a mostrar. Aquí vamos entrando al White Bunny. Ay, disculpen que ha estado lloviendo mucho. Bueno, amigos, aquí estamos dentro del White Bunny. Vamos a encender la ignición, como les dije. Aquí nos tiene que llegar una alarma. Aquí nos tiene que llegar una alarma donde nos va a decir que el White Bunny, en este caso, la ignición ha sido encendida. Entonces pues vamos a esperar. Pues ahí está. Vamos a esperar a ver si nos llega. Y ahí está, miren, amigos, ahí nos acaba de llegar la alerta. Sí, lo miren, ahí me dice que la ignición ha sido encendida. Déjenles muestro aquí. Ahí está. Por seguridad corté este clip porque comparte la información donde se encuentra el camión, pero solo quiero que vean cómo es esta alarma. Está súper chévere. Llega una alerta de cuando la ignición ha sido encendida. Entonces eso está súper chévere, súper chévere. Tú puedes estar dormido, ponle el volumen alto a tu teléfono para que te avise cuando el camión ha sido encendido. Está súper chévere. Entonces, pero esto solo es el comienzo, amigos, porque este GPS tiene un sinfín de herramientas para nosotros los dueños operadores, como les digo, para los que manejan una flotilla. Y ahorita les voy a mostrar más. Pues ahí lo tienen, amigos. Este GPS tiene esa funcionalidad, pero aparte de eso tiene muchas más que están pensadas en el dueño operador aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, Satrac GPS ha pensado en todo, amigos, en todo lo que un dueño operador ocupa o alguien que maneja una flotilla, ya sea de camiones o de trailers. De los trailers más adelante les hablo. Pero bueno, vamos a decir que ya tú saliste o tu chofer ya salió, ya te avisó que el camión ha sido encendido. El camión sale de aquí, te avisa también cuando sale de la yarda. Como les digo, ellos les dibujan una cerca virtual y te avisa cuando el camión ya salió. Tú estás en tu casa, dices, ok, súper chévere, ya sé que el chofer anda bien, ya sé que el camión se encendió, ya sé que el camión salió de la yarda, ya sé que el camión va a trabajar, a producir dinero, amigos. Ok, después de eso, tú le puedes dar seguimiento paso a paso donde el camión va exactamente en vivo, o sea, te va diciendo exactamente dónde está. Tiene la funcionalidad también que si tú les pides a la compañía Satrac que te activen, te puede manejar los viajes. ¿Cómo es esto, amigo? Pues bueno, bien fácil. Haz de cuenta que tú le dices, ok, quiero que cada vez que el camión llega a un lugar que sea un receiver o algo por el estilo, me avise que llegué. Eso me va a concluir
que ya el viaje ha sido hecho. Por ejemplo, si aquí el camión sale y va hacia Houston, cuando el camión llega a Houston te va a poner como si fuera un trip. Entonces tú ya tienes en tu récord los viajes que hizo el camión, las millas que hizo el camión. Pero ¿qué pasa en ese trayecto? ¿Cómo iba el camión? ¿Cómo el chofer trataba el camión? Que es muy importante. Bueno, vamos para allá, amigos. Satra GPS me puso a mí la funcionalidad, porque la quería poner a prueba para que ustedes la vieran, de que si mi camión pasa por más de 3 minutos, más de 73 millas por hora, me avisa, me llega igual una alerta vía texto o una alerta por la aplicación. Aquí les voy a poner una muestra antes de continuar de que yo lo puse a prueba en el último viaje. Aquí les voy a poner a prueba en vivo, como se quiere decir, viviendo la experiencia de cómo Satra GPS te manda aquí la alerta de si el camión pasa cierto millaje. Como les digo, en mi caso yo lo puse a 73 millas, pero tú lo puedes configurar a las que tú quieras. Vamos a tratar de acelerar el camión a 74 millas por hora por 4 minutos, por 3 minutos, y vamos a ver si nos llega la alerta. Aquí vamos a poner el teléfono, ustedes se fijan aquí para que vean que aquí me va a llegar la alerta. Acaba de salir la alarma, amigos. Ahorita les muestro. Ahí, como les dije, miren, ya me llegó la alarma. Como pueden ver, amigos, me llegaron 2 alertas, una por mensaje de texto y otra por la aplicación. Súper chévere. ¿Qué tal les pareció, amigos? ¿A poco no está chévere? Bueno, vamos a seguir en nuestro viaje, todo va bien, ya sabemos cómo maneja nuestro chofer, pero ¿qué pasa? Que a algunos choferes se les van las horas, se descuida, pierden la noción del tiempo y en veces se hacen violaciones en el libro electrónico o en el libro de papel, como en el caso mío. Satra GPS te puede configurar también tu GPS para que el camión te mande una alerta vía texto o por la aplicación, como les digo, o prácticamente lo hace por ambos. De cuando el camión lleva, por ejemplo, más de 10 horas en funcionamiento desde que se encendió el motor, él te va a mandar una alerta, como les digo, vía texto y por la aplicación. Y el camión ya lleva más de 10 horas corriendo, entonces tú puedes agarrar tu teléfono, llamarle al chofer: oye, ya ves parar, amigo, ya se te van a acabar las horas de buscar dónde parquearte. Entonces, por eso les digo, el GPS de la compañía Satra no solo es un GPS rastreo, sino que es una herramienta. Yo les estoy contando de las cosas que yo le mandé poner al mío. También aquí yo les voy a poner todos estos ejemplos. Aquí se los voy a poner en vía foto para que ustedes vean cómo te llega un mensaje de texto donde está todas estas alertas de las cuales yo les estoy hablando. Te va a llegar. Bueno, vamos a decir que eso pasó. Ya tú le avisas al chofer, todo bien. El GPS te está funcionando de una manera que te está haciendo que este negocio sea más rentable, porque estás cuidando el equipo, porque estás cuidando los hábitos del chofer, etcétera, etcétera. Pero puede pasar un caso el cual tú vas y haces una entrega de una carga específica a X lugar. El chofer entregó, tú submites los papeles para que esa carga te sea pagada a ti. Te pasan las semanas, no te pagan, llamas a ver qué está pasando y te dicen: no, esa carga nunca se hizo. Y tú dices: ¿cómo que nunca se hizo esa carga? Si mi chofer fue hasta allá. No, esa carga nunca se hizo, no te la vamos a pagar. Bueno, Satra me contó que ha habido casos así en los cuales Satra GPS ha podido ayudar a sus clientes a recuperar dinero de cargas los cuales las compañías no les querían pagar, porque ellos se quedan con un récord, no sé por cuánto tiempo, pero se quedan con un récord de todo lo que el camión, cuando tiene ese equipo, todo lo que el camión recorre, todos los lugares que visita, etcétera, etcétera, etcétera. El servicio al cliente es súper chévere, amigos. Todo esto que te estoy hablando, ellos te lo pueden hacer a tu manera. Inclusive, si tú tienes un cliente directo, un cliente fijo, también te puedes ir. Vamos a decir que tú tienes un cliente fijo de aquí, de Miami a Houston, como es mi caso. Él te puede avisar cuándo. También te pueden dibujar una cerca virtual allá y te puede avisar cuándo el camión entró allá, para que tú sepas que ya el camión está. Entonces tú puedes hablar a tu cliente: ya mi camión está allá. O sea, súper chévere todas las funciones. Y como te expliqué, te pueden ayudar a que no pierdas ni una carga, porque yo sé, a mí gracias a Dios nunca me ha pasado, pero sí he escuchado muchos casos de esos donde no les pagan las cargas. Entonces,
Satra te puede ayudar a evitar eso. Si tú ves la inversión de que tú haces por el aparato y por la mensualidad, se paga sola, amigo. ¿Qué más te pueden ayudar? ¿Qué más los choferes tenemos, todos los dueños operadores que tenemos que hacer? Ustedes saben de lo que se llama IFTA. Sí saben, si eres chofer, si eres dueño operador. Bueno, como ustedes saben, y para los que no saben, IFTA es un reporte que nosotros hacemos cada 6 meses como dueño operador, donde el camión estuvo corriendo, porque se cobran taxas sobre el petróleo que tú pones en tu unidad. Depende del estado que estés, las taxas varían, entonces tú tienes que llevar un reporte porque te lo cobran por millas. Entonces tú tienes que llevar un reporte de estado por estado, cuántas millas has recorrido. ¿Qué pasa? Uno como dueño operador quizás eso es un poquito más aplicado y pues uno las va apuntando, pero hay mucha gente que tiene choferes y los choferes, pues ustedes saben, ya son de otra generación y eso de andar apuntando como que no va con ellos. Entonces cuando tú tienes 2, 3 choferes, pues se vuelve un dolor de cabeza, que ellos te pueden mandar un reporte cada trimestre de todos los estados que tú has recorrido. Entonces, ¿qué pasa con eso, amigos? Pues te hacen otra tarea más fácil. Solo yo en lo personal, no porque no por nada, o sea, pero yo por lo personal creo que solo con eso, la mensualidad que ellos cobran al mes se paga sola. O sea, yo lo poquito que ellos cobran al mes, eso vale la pena simplemente por los IFTAs, simplemente por los IFTAs. Y pues bueno, ya hablamos de los IFTA. ¿Qué más Satra GPS nos puede ayudar? Bueno, ellos también te pueden ayudar. Vamos a decir que tú ya sabes cuánto es el consumo de tu camión. Por ejemplo, en el caso mío, el White Bunny hace un promedio de 6.5 millas por galón. Ellos lo ponen en el sistema y el sistema automáticamente también calcula cuántos son los galones que tu camión consume por viaje. Entonces eso te ayuda ¿cómo dicen? A planear mejor tus viajes, a agarrar viajes que sean más, que te den más ganancias, y a ti pues también a planear más bien y a tener mejor control de las ganancias de tu negocio. Y pues sí, amigos, pues ya les he hablado de unas cuantas solamente funcionalidades que tiene Satra GPS. Solo quiero aclarar, amigos, cuando tú obtengas tu aparato, pues no va a venir con todas estas funciones en la aplicación. Tú tienes que llamar al centro, al Customer Service, al centro del consumidor, y decirles: yo ocupo esto, yo ocupo aquello, porque todo está customizado a tus necesidades. Pues cuando tú tengas tu aparato, simplemente agarra el teléfono, llámales: yo quiero que me avise cuando el camión salga, cuando se prenda la ignición, quiero que me manden los reportes de IFTA, etcétera, etcétera. Y como les digo, ellos tienen un excelente servicio. Por eso yo me siento muy orgulloso de hablarles de esta compañía, porque creo que a todos mis seguidores les va a ayudar. Y pues bueno, amigos, ya les conté mi experiencia con Satra GPS, porque yo creo que puede ser una de las mejores compañías de GPS, de rastreo satelital para tu camión. Pero ellos no terminan allí. También quería hablarles que no solo hacen unidades para camiones, sino también hacen para vehículos, y lo más importante, que también hacen para trailers. Yo sé que hay mucha gente aquí que renta trailers o tiene una flotilla de trailers que por X razón su cliente le pide que tenga 10 o 15 trailers en su compañía para estarlos rotando. También tienen un GPS para trailers, perdón, y eventualmente lo vamos a estar instalando para si ustedes quieren aprender un poquito de ese GPS, pues también les vamos a hablar un poquito. Vamos a ver cómo funciona y pues a ver ustedes qué opinan, pues están interesados. También aquí arriba les voy a poner aquí una etiqueta para que si quieren aprender más, si están interesados, pues también hicimos un video anterior de este, cuando me llegó el aparato, cuando hicimos la instalación. Para si ustedes están interesados, pues también los invito a que vean ese video. Como les digo, yo hasta la fecha estoy muy contento. Por eso me siento muy contento de traerles este tipo de productos a todos mis seguidores, porque creo que es un producto que vale la pena hablar de él. Mucha gente no sabe de él. Aquí estamos nosotros haciendo nuestra luchita para que ustedes lo obtengan. Las cosas se ponen así malas, pues la gente opta por hacer otras cosas que no son tan legales. Entonces es mejor estar prevenido, amigos, estar prevenido. Como ustedes pueden ver, yo parqueo en un lugar donde está muy afuera del bullicio. Entonces pues aquí está muy tentativo para la gente que se dedica a hacer otras cosas. Por eso decidí ponerle ese aparato y pues por eso te lo recomiendo. Bueno, amigos, ya no hablamos más. Aquí nos despedimos. Yo, el White Bunny, el Blue Bunny y su amigo Jesús. Como les digo, aquí siempre en la descripción, y aquí les voy a poner también, aquí, por aquí,
Toda la información está tras GPS por si estás interesado, por si quieres darles una llamadita para que ellos te lo cuenten, no por mí, sino porque ellos te lo digan por sus propias palabras, cómo ellos te pueden ayudar a ti a tener pues un negocio más rentable, un negocio más seguro y una mejor tranquilidad cuando tú estás en tu casa. Así que pues nada, espero les guste este video. Muchas gracias a todos los que me siguen, muchas gracias a todos los que le dan like, compártanlo con sus amigos. Si alguien ha tenido una mala experiencia de que le hurtan su camión, se lo roban, compártanle este video, quizás le interese, quizás le pueda ayudar a tener una mejor tranquilidad, un equipo más seguro, un chofer mejor, porque lo va a estar cuidando. Así que pues nada, mi nombre es Jesús y es tu canal FLD Life. Muchas gracias, bendiciones como siempre a todos. Bye. Los veo en el siguiente video.